Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Josué, el capítulo número 9. Como siempre, antes de iniciar nuestro estudio vamos a orar. Buen Dios, que al estudiar hoy la derrota de un nuevo pueblo por parte de Josué y de su ejército, y podamos entender que estas derrotas podrían llegar de formas a veces inesperadas y que a veces en medio del engaño podemos sacar lecciones interesantes. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo de hoy se trata del pueblo de los Gabaonitas. En el principio del versículo 9 va a ser clave, que nos dice que el territorio que debía conquistar Josué y los israelitas no era un territorio uniforme en términos de la población que lo habitaba, sino que estaba compuesto de distintos pueblos como los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, ¿sí? Y estos pueblos estaban tramando el cómo enfrentar al pueblo de Israel debido a que se habían enterado de la derrota de Jericó, se habían enterado de la derrota de Jai y por lo tanto estaban preocupados. En el verso 3 dice que los gabaonitas, al darse cuenta de cómo Josué había tratado las ciudades, dijeron, bueno, vamos a hacer un plan. Lo que ellos hicieron fue que enviaron a un grupo de personas y este grupo de personas llevaba costales viejos, llevaba odres para el vino, pero los llevaba rotos. O sea, ellos daban la apariencia de no ser personas poderosas. La vestimenta, que era ropa vieja y sandalias gastadas, la impresión que daba es, nosotros somos unas personas vulnerables. Esa era la idea que Gabaón quería transmitir. Llegaron donde estaba Josué y le dicen, venimos de un país muy lejano y queremos hacer un tratado con ustedes. Los israelitas le dicen, tal vez ustedes son de por acá y en ese caso no podemos hacer ningún tratado con ustedes. Porque recuerden que Dios les había dicho al pueblo de Israel que la población que ellos encontraran debían erradicarla de la tierra. ¿Por qué razón? Porque si ellos dejaban a alguien vivo que pertenecía a esa tierra, probablemente en el futuro iba a tener el deseo de recuperar la tierra que, entre comillas, le pertenecía, y esto iba a generar un problema para Israel. Entonces, la intención era no dejar a ninguna persona que pudiese reclamar la tierra viva. Por eso los israelitas no podían hacer un tratado con los pueblos de que los iban a perdonar o algo por el estilo. Así que cuando los del pueblo de Gabaón llegan a Josué, ellos no podían develar que eran de por allí de esa zona porque no iban a poder hacer el trato, tenían que mostrarse como un pueblo lejano. Entonces los de Gabaón les dicen, bueno, nosotros les vamos a servir. Y Josué les pregunta, ¿y quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Entonces ellos les vuelven y les dicen, somos sus siervos y hemos venido de un país muy distante hasta donde ha llegado la fama del Señor su Dios. Y nos enteramos de lo que él hizo, de lo que él hizo en Egipto, de lo que hizo con el rey de Hesbón, el rey de Basán. Y además, cuando nos enteramos, nuestros dirigentes y los habitantes del país nos dicen, hombre, ¿por qué ustedes no se van? Nosotros deseamos ustedes deberían irse y decirle a los israelitas que hagamos un tratado, que hagamos la paz, que no hay necesidad de que haya guerra entre nosotros. Entonces, dicen los de Gabaón, muy inteligentes, cuando salimos el pan estaba fresco, ahora está el pan viejo. Ellos obviamente estaban tratando de demostrar que como no eran de allí, los israelitas podían hacer un pacto con ellos. Los israelitas seguramente pensaban, bueno, si ellos no son de por acá, nosotros podríamos hacer un pacto de paz con ellos porque en el momento no eran una amenaza, según los israelitas, y ellos dirían, bueno, quizás cuando nos expandamos y lleguemos a territorios que probablemente pudiese llegar la oportunidad donde nos encontremos al pueblo que representan estas personas que están delante de nosotros, pues en ese caso haríamos la paz, no habría ningún problema. Entonces, lo que hicieron los hijos de Israel fue que, hombre, ante esta situación, evaluaron todo lo que estaba pasando. Eso sí, ellos no consultaron al Señor, dice el versículo 14. Pero desde un punto de vista humano esto parecía completamente razonable y un buen trato. Efectivamente, se hace el trato, pero los israelitas se enteran tiempo después que los hombres con quienes habían hecho el tratado de paz eran gabaonitas y que estaban allí cerca. Cuando esto ocurre, Josué y el ejército van hacia Gabaón y se dan cuenta que, bueno, ellos ya habían hecho un pacto y por lo tanto tenían que perdonarles la vida.
Como los gabonitas habían engañado a los israelitas, la solución que se halló fue que les iban a perdonar la vida, ¿sí? Pero ellos debían entonces ser leñadores y aguateros de la comunidad. Y de esa forma no destruían al pueblo de Gabaón y al mismo tiempo guardaban la promesa que acababan de hacerles a ellos días antes respecto a la protección de su pueblo y a la paz que iban a tener y que iban a existir entre los dos pueblos. Aquí hay varios elementos, particularmente dos. Por un lado, está el hecho de que Israel tomó una decisión sin consultarle al Señor. En nuestra época contemporánea es común escuchar que nosotros le consultamos al Señor, pero a veces llegamos a caer en un error y es pensar que Dios va a decidir por mí. Y ahí es donde hay una diferencia. Una cosa es pedirle a Dios su ayuda, su dirección, su sabiduría para nosotros tomar una decisión, y otra cosa es pedirle a Dios que decida por mí. Yo no le puedo pedir a Dios que decida por mí por una razón, que ya lo hemos explorado antes. Esto implicaría que Dios decide violar mi libre albedrío y entonces decidir por mí. Y eso es algo con lo cual Dios no está dispuesto a negociar. Él mismo va, y de hecho, él mismo crea a Adán y Eva con libre albedrío, sabiendo él que Adán y Eva se podrían desviar de los caminos y todo lo que eso implicaría para él, porque implicaba generar un plan de la salvación y demás. Y él valora tanto el libre albedrío de Adán y Eva que aún así decide crearlos y decide tener un plan de respaldo en caso de que ellos tomen un camino equivocado. Entonces, los israelitas no debían consultar a Dios para que Dios decidiera por ellos, pero debían consultarle a Dios para que Dios les pudiese guiar en tomar la mejor decisión, y de esa forma se habrían dado cuenta que los que tenían al frente eran los de Gabaón y que de esta forma ellos no podían hacer algún trato de paz con este tipo de personas. Hoy en día nosotros no tenemos quizás el desafío de hacer tratados de paz o de conquistar una nación a través de las armas. Sin embargo, en las decisiones que tomamos en los momentos a lo largo de un día, allí siempre nos vamos a ver confrontados con la realidad de tener que decidir entre tomar una decisión o la otra. Y el capítulo nos enseña que cuando no le consultamos a Dios y no pedimos por su guía, cuando no pedimos por su dirección, las cosas no suelen ocurrir de la mejor manera. Entonces, una de las lecciones que nos enseña el capítulo 9 de Josué es: cuando vayas a tomar una decisión, pídele a Dios que te guíe con sabiduría y que te ayude con sabiduría para que tú puedas tomar la decisión. La segunda cosa es más de orden narrativo y más de orden teológico. Nosotros vemos en el capítulo 9 que Gabaón era una de las naciones que los israelitas debían conquistar. Y terminan conquistándola, pero no por los medios que ellos piensan. Es decir, lo que debía haber ocurrido era que los israelitas y los de Gabaón se enfrentaban en la guerra, tal cual como había pasado con Jericó y con Jai. Y de alguna manera Dios iba a proveer la victoria sobre este pueblo. Entonces, el resultado fue el mismo. Gabaón se sometió al dominio del pueblo de Israel, pero los medios a través del cual llegó el fin fueron diferentes de lo que Israel esperaba. Esto nos coloca a pensar un poco en que Dios a veces cumple las promesas aún de formas que nosotros no estamos listos ni de las formas en que esperábamos. Dios es capaz de tomar alternativas, Dios es capaz de llegar y decir, bueno, voy a hacer esto, algo que tú no te esperas, algo que no estaba en el plan, pero eso que Dios hace es precisamente para cumplir y para llevarte al destino al cual Él te quería llevar. Así que si algo pasa en tu vida que aparentemente no estaba en el plan y que se sale de lo que tú habías planificado, planeado y demás, piensa que tal vez es la forma inesperada que tiene Dios para cumplir su promesa en tu vida. Entonces pídele su ayuda cuando vayas a tomar una decisión y mira que Dios a veces hace cosas que tú no te esperas. Que Dios te bendiga y tengas un buen día.